Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 21 de noviembre. ¿Qué está pasando en la Argentina y en el mundo en este día que no es feriado? Es un no laborable raro, pero bueno, es un fin de semana largo. No se paga doble, chicos. Pero mientras tanto pasan cosas. Los bancos de Estados Unidos frenan el rescate de 20.000 millones de dólares a Milei. Al menos eso es lo que dice el Wall Street Journal, lo que se está conversando en Estados Unidos, y parece que al final no está la tarasca, no está la crocante, la que querés. ¿Dónde está? La mía, ¿dónde está? Dice Toto Caputo. Le dijeron, mira, Toto, tenemos algo que charlar. No son 20, tal vez sean 5 y vamos viendo. Por supuesto hay varias interpretaciones alrededor de esa noticia, Sí. ¿no? Porque desde el ala libertaria te van a decir, es que ya no hace falta. Sí, ya no hace falta. ¿No? Sí, claro. Era esto del el señor JP Morgan. Que te acompaña a caminar. Acompañándote, Claro. caminando y bla, bla, bla. Sí, Esa, sí. y por supuesto está la otra, que es, no la están viendo. Los mercados internacionales no la están viendo. Bueno, como todo en la Argentina es un permanente veremos, ¿no? Porque habrá que ver quién tiene razón. Cuando llega, sobre todo el momento ahora en enero, tiene unos vencimientos de deuda grande, de intereses y demás. Y porque además, mientras tanto, por cierto, los problemas que habían llevado a la Argentina de Milei, con Toto Caputo en el Ministerio de Economía, a necesitar un rescate, un salvataje financiero de los Estados Unidos, persisten. Nada de eso cambió. Después de las elecciones, lo que hubo, bueno, fue una calma, ¿no? Tranquilidad, bajó un poco la espuma y qué sé yo, pero el esquema económico es el mismo. Le siguen diciendo desde el Fondo Monetario Internacional, che, tenés que ahorrar reservas. Milei dice, yo no estoy para salir a comprar dólares. Sigue siendo Caputo el ministro de Economía, sigue siendo el mismo esquema de bicicleta financiera, carry trade. Las inversiones por ahora son todas promesas, no llegan. No llegan, siguen sin acumular reservas. Bueno, por eso, entonces, vamos a ver si efectivamente es que los bancos vieron algo que no les gustó, como le pasó en su momento a un dirigente político de Reutemann, vi algo que no me gustó y me fui. Exacto. O si está ahora sí recontra sólido todo y entonces ya no hace falta. Veremos, pero definitivamente es una noticia que en las últimas horas, además de vuelta, como todo, movió el mercado, otra vez el riesgo país ya no bajaba tanto, otra vez había como alguna inestabilidad y demás. Es demasiado día a día el ritmo del mercado como para tomarlo con esa ansiedad. Veremos. Pero mientras tanto también, atención porque está pasando algo con el endeudamiento familiar, esto lo sabemos, lo vemos todos. Y en la primera mitad del año se duplicaron las personas que no pudieron pagar sus créditos. Al mismo tiempo también está pasando que aumentó fuerte el impago de las expensas, por ejemplo, y el crecimiento de los juicios. Gente que no está pudiendo pagar expensas básicamente porque la guita se fue Porque se fueron en al vivir. carajo las expensas también. Además de que las expensas se fueron al carajo, también la guita se va en vivir, en pagar los servicios. Y entonces pateas la expensa y bueno, todo ese impago en algún momento se transforma en un juicio. Y hay, bueno, obviamente también novedades con la carne. Venimos viendo también un fuerte aumento en la carne. Y el impacto que está teniendo la exportación en el sector. Y también, hablando de dólares, la oleada de importaciones brutal, ya en números históricos, aumenta la importación. Todo lo que es productos de Shein, Temu y todo eso está creciendo, pero de manera desproporcionada. Descomunales. Bueno, 237% en un año. El aumento de las importaciones de ese producto, que no es solo ropa, entra de todo, de todo. de todo. Hasta cigarrillos vienen. Sí, incluso te quiero decir que a veces pedís acá a una tienda que conoces desde siempre, digamos en Argentina, y te llega directamente con el embalaje Claro. llegado, digamos, de... Lo traen ellos de allá y te lo sí, venden a vos acá. Sí, sí. totalmente. Bueno, todo esto es parte del proceso de desindustrialización que está atravesando la Argentina. De eso nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Los bancos de Estados Unidos frenan el rescate de 20.000 millones a la Argentina y ahora discuten aparentemente un préstamo corto, habrán escuchado la palabra repo, de 5.000 millones de dólares para enero. La banca privada, liderada por el JP Morgan, el anterior empleador de todo el equipo económico del gobierno y del canciller, desistió, según informó el Wall Street Journal, del mega paquete original que habían prometido y ahora negocia una especie de préstamo corto
de 5.000 millones, una cifra justita para que la Argentina cubra los vencimientos de deuda que tiene en enero por 4.000 millones de dólares. El diario estadounidense, que es un poco el diario de Wall Street, del mercado, es el que en definitiva anticipa anticipa un poco estos movimientos, dio a conocer en las últimas horas que los grandes bancos de Estados Unidos optaron por archivar, así dice la nota, el plan de rescate de 20.000 millones de dólares que el gobierno de Milei estaba negociando con el Tesoro de los Estados Unidos para reforzar su estrategia económica. Y de esta manera los bancos, el JP Morgan Chase, Bank of America y el Citigroup, aparentemente se habrían retractado de este ambicioso paquete que inicialmente estaba respaldado por Scott Bessent, que en las últimas horas dijo que era como nuestro padre que nos llevaba al banco a ayudarnos a sacar un préstamo. Bueno, se ve que se repitió, papá. O algo pasó con papá. Viste que las relaciones con los padres a veces no son... a veces son buenas, buenísimas, muy amorosas. Sí. Y a veces no son del todo buenas. Sí, es acomodada la habitación, no te doy la... ¿Cómo le dicen? La mesada. Sí. Es que por la guita que te dan mensualmente, la mesada. Y no ordenamos la habitación. Y no, se ve que no ordenamos la habitación. Están todas las medias tiradas por todos lados. Está todo medio revuelto. Bueno, ahora entonces se especula con un acuerdo mucho más reducido y de carácter temporal, según afirma esta información, que además, insisto, la publica el Wall Street Journal, pero la levanta Bloomberg y absolutamente todos los medios empiezan a hablar de esto y eso ya tiene algún impacto por estas horas. Bueno, en la ansiedad con la que el mercado vive las cosas, básicamente. Los bancos privados no habrían obtenido, según dice la nota, la orientación del Departamento del Tesoro, es decir, de Scott Bessent, sobre qué garantías podían utilizar para protegerse ante posibles pérdidas. Es decir, bueno, yo te pongo, yo te presto, pero ¿quién me sale de garante? Decían los bancos. Eso aparentemente Scott Bessent no lo garantizó y eso elevó el riesgo de la operación y enfrió el entusiasmo inicial del que se había hablado. Bueno, la noticia se viralizó rápidamente en las redes, ya desde ayer a la tarde-noche, lo que derivó en una respuesta del gobierno al rumor, pero de una forma muy particular, ¿no? Porque cuando una cuenta pro-libertaria replicó de alguna forma la información en cable sobre la suspensión, comentando con la pregunta ¿qué mierda es esto?, el ministro de Economía, Luis Caputo, no sé qué quiso hacer, si buscó desmentir la novedad o se quiso hacer el canchero como suele hacer, y respondió escuetamente: excelente pregunta. Responde Luis Caputo a un usuario de Twitter que dice ¿qué mierda es esto?, frente a la noticia que nosotros estamos contando. Okay. Y la respuesta de Caputo a esa pregunta sobre esa noticia es excelente pregunta. Claro, pero estaría bueno que la respondas. La pregunta quedó ahí. Ese fue el tweet. La pregunta puede ser muy buena, pero lo que nosotros estamos necesitando es una respuesta. Es una respuesta. Más información. Bueno, Caputo canchereando no es una novedad. Desde aquel No te la pierdas campeón hasta él anda a dormir tranquilo, más reciente, y ahora excelente pregunta. Yo insisto con algo, más allá de quién sea, ¿no? De cuál sea el gobierno y quién sea el ministro de Economía, no se recomienda, por el lugar que ocupa, cancherear en un país como la Argentina. Ser ministro de Economía y cancherear en la Argentina es un deporte de alto riesgo. No sale bien. Es un deporte... Generalmente no sale bien esa estrategia. Es temerario, ¿no? Bueno, los 20.000 millones que ahora se evaporan, ¿qué pasará con esto? Frente a la corrida que amenazaba con llevarse puesto al gobierno de Milei en su momento, justo antes de las elecciones de octubre, recordamos por las dudas, ahí viene el rescate, que ahora no es necesariamente un rescate, o veremos, del secretario del Tesoro norteamericano, anunciando ese salvataje, que no lo ponen en esos términos, pero es en definitiva lo que sucedió, un salvataje político para que Milei llegue a la elección. Primero presentó una alternativa de un swap por 20.000 millones de dólares y como la corrida no se frenaba, sumó esto de lo que ahora estamos hablando, que eran 20.000 millones de dólares más de ayuda que llegarían a través de un préstamo organizado por el JP Morgan. El Bank of America. Claro, de diferentes bancos, de diferentes organismos. Claro, el Goldman Sachs, el Citigroup, iban a juntar de todo. Se pasaba la gorra, digamos. Lo que está en duda es eso ahora. Ese salvataje financiero a través de los bancos, ¿no? Okay. Bueno, era un fraude, ¿no? Entonces, o sea, fraude en el sentido simbólico. Se supone que se ganaron las elecciones también por ese... Sí. Por ese aval tan fuerte de los Estados Unidos. A mí me suena... Estoy diciendo un poco exagerado. No, pero es que si hay un fraude a mí me suena más a lo que ya pasó. Sí, sí. No a esto que no sabemos si va a pasar o no va a pasar, que es a la intervención del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado argentino y, en palabras del propio Bessent, la ganancia que hicieron por esa intervención en la que, para salvar a la Argentina,
vinieron, compraron y se llevaron. Y ahora esta es la otra parte. La otra parte de la inversión que iba a llegar y que no llega, o este salvataje que iba a llegar y que no llega, salvo que sea, yo dejo la puerta abierta a que parte de la negociación y de la paritaria que están teniendo de alguna forma sea esta información que ha circulado en las últimas horas para conseguir mejores condiciones. Veremos, ¿no? Ahora, el tema de deuda, está obviamente el endeudamiento nacional, pero hoy especialmente preocupante por la urgencia es el endeudamiento de las familias. Y en la primera mitad del año se duplicaron las personas que no pudieron pagar sus créditos. Posiblemente muchos nos estén escuchando. Hay una nota de Fernando Alonso en El Destape que cuenta que la cantidad de personas con problemas para afrontar sus deudas se duplicó en los primeros 7 meses del año, tanto dentro como fuera del sistema financiero formal, mostrando las dificultades financieras de las familias por la caída de los ingresos y los altos costos financieros que venían cobrando los bancos. Ahora se supone que eso debería, al menos debería, bajar, pero también las fintech, las mutuales, los comercios que financian compras, el informe de proveedores no financieros de crédito que elabora el Banco Central complementa la radiografía del endeudamiento de las familias tanto con las entidades financieras tradicionales como con los otros proveedores, como las fintech, que son denominadas proveedores de servicios de crédito entre particulares a través de plataformas, pero que también de alguna forma dan créditos. Las tradicionales cooperativas, más habitual por ahí en los pueblos, sí, en el interior, o las mutuales, y las cadenas comerciales que también financian con sus propias tarjetas, ¿viste? Las cadenas de los supermercados, etc. Y los datos muestran un proceso de endeudamiento que se inicia en las entidades formales y que continúa luego en los prestadores no financieros, generando para mucha gente un doble endeudamiento. De esto venimos charlando, no es una novedad, lo que tenés ahora es el dato, el número, ¿no? De cómo aumentó en la primera mitad del año, se duplicó la cantidad de gente que no puede pagar sus créditos. Habla esto también de las tasas usurarias que están teniendo, bueno, no solamente las tarjetas de crédito, también las fintech, como vos mencionabas. Es realmente escandaloso. Es decir, que una persona, una familia que decide porque no puede y va pagando, digamos, el mínimo de la tarjeta, el acumulado es impresionante. Pero porque estamos hablando de tasas imposibles. Entonces es una bola de nieve que, bueno, es imposible de desarmar después. Sí, porque además hay un esquema, y esto además para un sector clase media que más o menos tiene acceso al mercado financiero bancario, formal. Sí. Después hay otro sector de la sociedad también muy importante, enorme, que se está endeudando en las mismas magnitudes, pero de manera más compleja porque es con el tranza del barrio, con el narco, con el que en el barrio mueve la guita, que es el narcomenudeo. Pero acá en el sistema formal, el endeudamiento con el banco, pagás el mínimo de la tarjeta, como no llegás, te endeudás con una de estas billeteras virtuales para pagar la tarjeta y como después no llegás a pagar, te doble endeudás. De hecho, el dato que publica Fer Alonso es que existen 6,2 millones de personas con deudas en ambos sistemas. Hay más de 6 millones de personas que tienen deudas en los dos sistemas. En el sistema bancario, 23% más con respecto a enero de 2025 en términos reales, y 1.200.000 personas en entidades no bancarias, ¿no? Bueno, ese universo de personas primero incrementó 37% en un año, 148% interanual sus deudas con el sistema financiero, a un monto global de 27 billones de pesos, es lo que anda circulando en deuda, antes de pasar a endeudarse con los otros prestadores. En un momento, ¿te acordás que estaba mucho también el acceso a los créditos ya fáciles, urgentes, esos que ibas casi sin ningún tipo de recibo de sueldo, registro, gente que estaba en la informalidad total y bueno, iba, presentaba en algunos casos hasta el certificado de AUH o de algún tipo de prestación social y con eso obtenía esos efectivos ya, ¿no? Sí, créditos inmediatos. De múltiples nombres inmediato. había, pero que todos lo veíamos, ¿no? Estaban ahí dando... Bueno, la irregularidad con el sistema financiero de los deudores se ubicó en 8,6% a julio pasado. La irregularidad total de la cartera con estos prestadores, con las plataformas, las billeteras virtuales y demás, se ubicó en 16,2% en julio pasado, un incremento notable que se dio antes de las elecciones y antes de las decisiones de política monetaria de eliminar las tasas de referencia o las famosas letras fiscales de liquidez,
que tomó el gobierno de Milei, que generó un periodo de alta inestabilidad financiera que se reflejó con tasas de interés que en su momento, en pleno quilombo, y ahí sobre eso es que llega el salvataje de Estados Unidos del que hablábamos recién y demás, que reflejaba tasas de interés que superaban el 100% en el mercado mayorista y el 200% en el costo de financiamiento para personas. Por eso además se espera que el volumen de las deudas y el nivel de irregularidad de las carteras haya mantenido la tendencia creciente ya en esta etapa del año, alcanzando niveles récord tanto dentro como fuera del sistema financiero. Esto que estamos hablando es endeudamiento de las familias con el sistema financiero registrado. Bancos, billeteras virtuales, todo lo que está registrado. Después, yo insisto mucho con esto porque vos hablás con dirigentes sociales. Ahora viene Juan Grabois, lo vamos a charlar con él seguramente. El otro día lo hablaba con la negra Albornoz de La Poderosa también. De cómo las familias que no tienen ni siquiera acceso a un crédito bancario o a una tarjeta de crédito se endeudan de otra forma. Y se endeudan o con el narcomenudeo o con otros sistemas que hoy tiene el narcomenudeo para mover la guita, que son, por ejemplo, los casinitos virtuales. Cuando decimos casinitos virtuales no es la apuesta de bet. No sé cuánto. Sí, sí. Es guita en WhatsApp que te manda una cajera y que vos en esos casinitos digitales son plataformas, aplicaciones muy sencillas, muy simples, pero que es el rebusque, es el manotazo que tiene mucha gente para tratar de pegar capaz, no sé, con suerte, 100, 150, 200 lucas para pasar el fin de semana, pero también te puede salir al revés y se empiezan a endeudar de una forma en la que terminan esas familias entregando pertenencias, televisores, autos, en el mejor de los casos, cuando no pasa ya a la violencia, ¿no? Cuando te endeudas con el narco y la contraprestación es bien compleja, ¿no? Decía que cuando esto pasa a ser, digamos, empieza a tener una masividad tan profunda, el tema del endeudamiento es sin dudas, o debería ser un tema político. Es que sí, totalmente. Y tendría que tener algún tipo de abordaje, porque también, digamos, todas las entidades bancarias deben estar en alerta con esto. Y de ahí para abajo todo lo que mencionaste. Si querés, dejando de lado lo más informal. Pero digo, en el aspecto formal, esto ya pasa a ser una cuestión política. Sí, porque que además va a necesitar algún tipo de abordaje. Sí, porque además, esto se dice siempre, ¿no? Cuando la deuda es muy grande, el problema no es solo del deudor, es también de las entidades crediticias. Claro, del banco, ¿no? Sí, definitivamente debería ser un tema político o más en discusión, sobre todo pensando en que no parece ser en lo inmediato algo que se vaya a resolver por la sola intervención o la sola liberación de las variables económicas y financieras, ¿no? Es como que el mercado regula solo todo esto. Bueno, no, evidentemente la situación se ha complejizado. Y tiene que ver con lo que venimos hablando en los últimos días, con lo que cuesta llegar a fin de mes. De hecho, otra noticia del día, sube 60% la cantidad de juicios por expensas impagas. Esto también es, bueno, no te da la guita para pagar todo y hay algunas cosas que las pateás, ¿no? Paga la luz, el gas, los servicios, internet, los datos del celular, más lo que llama por mes, sabes que te cuesta moverte en el transporte para ir a laburar o lo que sea. El alquiler y todo. Bueno, hay algunas cosas que evidentemente las empezás a patear. Por ejemplo, las expensas, que es casi lo primero que uno patea cuando no llega, ¿no? Pues sí, bueno, ya me voy a acomodar, hablas con la administración, si che, qué sé yo. Bueno, en un punto eso se transforma en juicio, en algunos casos, y el porcentaje surge de datos oficiales y compara el primer semestre de 2024 con el mismo periodo de este año. Pasamos de 1.222 casos que terminaron en la justicia el año pasado a 1.933 en 2025. Y estamos hablando de los casos que terminan en la justicia, ¿no? Imagínate la cantidad de gente que sin llegar a esa instancia también está con complicaciones, ¿no? Es más que una tendencia. El pago de las expensas es desde hace tiempo una problemática que viven en edificios los inquilinos, y los números muestran que esa realidad es cada vez más compleja de sobrellevar. El peso en la estructura económica diaria de la expensa viene creciendo muy fuerte. Bueno, las expensas, todos lo vimos, fueron una mierda. No, claro, viste que a veces te llego y decís, ¿qué? ¿Qué rompimos? En función digamos, de los números de los alquileres, por ejemplo, para quien estuviera alquilando, es un porcentaje enorme el de las expensas. Claro. Ese es el problema.
está también desfasado en ese sentido, porque me da la sensación de que nunca fue, digamos, tan importante, que incida tanto el tema de las expensas en el número final del alquiler. Bueno, sobre eso que decís, hay un dato del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el CESO. En su último estudio dice que el peso en la estructura económica diaria creció a tal punto que pasó de representar expensas entre el 10 y el 12% del alquiler al 20 y 22% en promedio. En algunos casos llega a más, obviamente estamos hablando de un promedio, pero más del 20% del peso de lo que te sale a alquilar es a eso agregarle expensas, según un relevamiento, un informe que hizo el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. También hay datos que maneja la Dirección General de Tecnología de la Administración General del Poder Judicial de la Nación. Volviendo al tema de los juicios, los casos que terminaron en la justicia aumentaron un 58,2% en un año. Es un crecimiento tremendo. Las expensas promedio en la ciudad, bueno, obviamente como todo, ¿no? Depende de muchas cosas, depende de el barrio, depende del tipo de edificio, depende de la antigüedad del edificio, depende de si tenés seguridad o no en la puerta, depende de un montón de cosas, pero la comparación es en promedio 300 lucas en la ciudad de Buenos Aires, en contraposición en la provincia de Buenos Aires entre 160 y 180 mil pesos. Estamos hablando de promedio, ¿no? Y además tampoco a veces está muy claro cómo, ¿no? Que ese es el problema y las reuniones de consorcio y todo que hay en los edificios. Decís, che, pero ¿me explicás cómo es que... ¿Cómo llegaste a este número? ¿Cómo llegaste a este número? ¿Cómo llegas? ¿En serio? Si no arreglaste el ascensor, no sé, no pintaste el edificio, ¿no? ¿En qué se va todo esto? Que acá te aparece como gastos. Después, bueno, todas esas disputas y peleas más otro día cotidianas. hablaremos del tema de los administradores de consorcio, bueno, ¿no? por supuesto. Un día tendríamos que hacer algún tipo de informe en relación a eso. El incremento en el último año de expensas anda entre un 80 y un 100%, según también estos datos oficiales. Bueno, hablemos de importaciones. Aumenta muy fuerte la importación, esto lo sabemos, lo vemos, somos conscientes, es parte de nuestra conversación cotidiana. Puesto en números es bien problemático y hay toda una discusión al respecto. Los productos de Shein y Temu crecen en la Argentina 237% en el año. En octubre se importó casi 1.200 millones de dólares en bienes de consumo, una suba de 48% interanual, un récord histórico. Récord histórico, nunca había pasado esto. Un crecimiento tan brutal, tan rápido. Del siglo XX, dicen del siglo XX, Sí. o sea, de todo el siglo pasado más esto. Sí. Nunca se vio un número así, ¿eh? Bueno, y eso además es parte del proceso de desindustrialización de la Argentina. Y ahí es que vemos noticias todos los días de pymes, empresas que cierran porque dejan de producir en la Argentina lo que ahora pueden traer de afuera. Se trata del ingreso de más de 4.000 productos terminados para su consumo, es decir, productos listos que vienen, más de 4.000. No es solo ropa, muchos de los cuales se fabricaban a nivel local y que ahora llegan principalmente de países como China, Brasil, Estados Unidos. Todo esto alentado por la baja de aranceles en la Argentina y por el dólar. Algunos dicen dólar barato, dólar planchado, dólar pisado, pero un dólar para importar por debajo de 1.400 hace que sea más barato traer de afuera que producir en Argentina. Bueno, el listado además incluye de todo, ¿eh? Uno piensa enseguida en las bolsas de Shein de ropa que todos vemos que llegan, ¿no? No, pero hay de todo. Carne, Claro. jamón, trucha, leche, queso, verduras, frutas, pan importado, ¿entendés? Pan. O sea, ¿Cómo que importan? traen de afuera. El listado oficial incluye artículos de todo tipo que entra Mirá. de afuera, ¿no? Bueno, Pero- bebidas, vinos, productos de higiene, Pero no bazar. por esas plataformas No, o también. no. En general, en digamos. Estas en son las más general. conocidas, son las que insisto, son las que todos conocemos y vemos, pero después hay muchas otras formas de traer importar, cosas de afuera, claro. ¿no? Está la entrega puerta a puerta, Sí, sí. etcétera. Ni hablar todo lo que es bazar, utensilios, termos. La entrada de termos en Argentina es brutal. Sí, sí. Sí. Y además, si Ahí somos estamos tan viendo- materos, imagínate. Estamos viendo lo que pasa con empresas como Lumilagro, por ejemplo. Bueno, ni hablar prendas de vestir, calzado, electrodomésticos, instrumentos musicales, pero también se importan cigarrillos, pelucas, relojes, paraguas, estufas, lapiceras, libros y revistas, alfombras, muebles, juguetes, equipos de transporte no industriales, medicamentos, cámaras de fotos, barcos y aviones, Escucha, entre otras ¿te puedo tantas cosas que se están importando, ¿no? Cuento una cosita que es porque estábamos muy sorprendidos con pareja estable. Ajá. Empezamos a preguntar, a hacer preguntas en alguna de las plataformas. Sí. Y de cosas que nos llamaban la atención. Motos.
motitos, los scooters, ese tipo de motos. Muy buenas motos. Te las venden de a 2. Mira, claro. Pero estamos hablando de un precio imposible. Irrisorio, sí. En comparación con lo que sale a comprar una acá. Y con el acarreo también, con el shipping, Sí, no sé sí. cómo se le llama. Con todo incluido. Con todo incluido, A la puerta de tu casa. estamos hablando de motos que acá valen acá valen 5 veces más. Claro. Y te las vendes, compra mínima de la moto es 2 motos. Con un montón de problemas vinculados a cuando haces ese tipo, digamos, de importación puerta a puerta, de controles de seguridad, de un montón de cosas, que es que en la realidad comparamos productos sin poder compararlos de verdad, digamos. Exacto. Claro. Lo comparamos desde el catálogo. Hay un tema de matriz económica que a los argentinos se nos abrió una puerta y entonces todo el mundo está pidiendo, pero también una cuestión de capitalismo salvaje que estoy viendo en todos lados. En la Unión Europea se está hablando muchísimo también de Temu y de Shein. Claro. Y sí veo una diferencia y que acá desde las autoridades argentinas hay como un discurso de este es el mundo libre, digamos, esta es la forma de ser como de volver al mundo, cuando en la realidad en el mundo están buscando todas las formas posibles de ponerle un freno. No digo que lo estén consiguiendo, pero digo que está instalado como un debate de orden Las público. alarmas están prendidas. Pero absolutamente. No, el tema es cuánto dura, ¿no? Cuánto aguanta socialmente eso, porque mientras tanto, obviamente está el despegue, ¿no? Todos estos números es brutal, ¿no? Lo del último año es brutal. Esto es diariamente destrucción del aparato productivo local. Sí. Gente que se está quedando sin laburo. Sí, sí. Bueno, ¿cuánto tiempo más aguanta ese proceso de destrucción de fuentes de trabajo en la Argentina? Después está la discusión sobre, y bueno, pero es mucho más barato, que mucha gente que habrá comprado, y está, no se cuestiona moralmente si compras o no por Shein. No se resuelve así, no se resuelve de esa digamos, manera. no. Porque si no es, y si que yo comparo lo que me cuesta, dice alguien, comprarme acá un jean, una remera para ir a trabajar, y lo que me cuesta traerla de afuera. No llego a fin de mes, no me da la guita. Trabajo, no sé, por ejemplo, trabajo en el Estado, no me aumentan hace un año. ¿Qué querés que haga? Bueno, Además, en no general, es una discusión moral con el que consume. Individual. Estamos hablando de políticas el públicas. Estado ¿no? tiene que invertir. Sin Desde duda. hace cuánto tiempo que sabemos que hay prenda, mucho antes de este periodo, hecha en talleres clandestinos, digo, en la otra punta del globo, y nunca nos estresó mucho el asunto. El Estado tiene que intervenir en esas cosas. Hay algo, digamos, de la lógica, de todas formas, y no porque vayamos en contra de quienes consumen o quienes hacen ese tipo de pedidos, pero sí hay algo de lo que vos hablabas, Ori, que tiene que ver con este capitalismo extremo, que esas plataformas también colaboran, viste que te dan premios, te dan no sé qué, te dan esos bonos, no sé qué. Te lo tiran por la y cabeza. finalmente hay mucha gente que termina comprando cosas que no necesita. Eso también pasa. También, seguro. pasa. También pasa. Bueno, según los datos oficiales, que hay otro tema acá, que es si le dan las reservas, porque todo esto sale de las reservas. O sea, toda esa importación, dólares que va para afuera. Bueno, 64.600 millones de dólares en los primeros 10 meses del año en importaciones. Las de bienes finales representan 9.500 millones, no tan lejos de los 12.700 millones de dólares que se importaron en bienes de capital. Bueno, hay una nota en Clarín interesante de Juan Manuel Barca que cita ahí, por ejemplo, a Haroldo Montagu, economista jefe de Vectorial, muy interesante, sabe mucho al respecto, y dice que ahí la estrategia del gobierno es tratar de controlar un poco la inflación con productos importados más baratos con la apertura. Esto pasó siempre. Es el plan de Martínez de Oz en la dictadura, es los 90, es traer de afuera que baja los precios de lo que cuesta acá en la Argentina al costo del que estamos hablando, ¿no? No lo veo tanto como un repunte del consumo, dice, sino como un poco la sustitución de producción local por importaciones, y tiene su impacto en el aumento del desempleo. Por ahora leve, pero aumento al fin. Porque hay una discusión, obviamente, en los que dicen, bueno, no, es como decía Ori, este es el mundo libre, el que tiene la plata puede hacer con su plata lo que quiera, y si acá quieren competir con los productos de afuera, que bueno, que bajen los costos, que cobren menos, que dejen, en algún momento a determinados sectores se los acusaba de pescar en la pecera, etcétera. Bueno, hay toda una discusión al respecto. Lo que claramente está pasando es que si importás absolutamente todo, indiscriminadamente, Totalmente. sin ningún tipo de proyecto de país, bueno, te convertís en un país que no produce nada, que exporta materia prima, que es hacia donde quiere ir el gobierno, digamos. La exportación de minerales, hidrocarburos, materias primas,
y importación de bienes terminados. La falacia de esa afirmación de que si se importa, esto va a hacer que bajen los precios, lo decía Andy Lerner el otro día que lo publicaba en su cuenta de X, que eso no pasa. No sucede. Eso no sucede. No está sucediendo. Y daba el ejemplo de Decathlon y de los productos que se venden, por ejemplo, en Chile, en Uruguay, en Brasil, y la diferencia de los precios acá. El que puede ganar más, el tipo que importa, incluso la propia marca, si puede ganar más porque el precio de referencia es ese, no van a bajar los precios, van a ganar más. Y los precios van a seguir siendo tan altos como antes de importar. Bueno, todo esto con un 40% de la capacidad productiva ociosa en la Argentina. Eso te iba a decir, sí. Y la avalancha importadora provocó incluso hace algunos días la reacción de Paolo Roca, gigante industrial de la Argentina, CEO de Techint, uno de los hombres que además política e ideológicamente acompaña a este gobierno, incluso ha puesto a algunos funcionarios, que contó el otro día que el año pasado importábamos 5.000 lavarropas por mes, el año pasado, y en los 9 meses de 2025 el nivel de importación mensual de lavarropas pasó a 87.000. Una locura. Imagínate que fabrica lavarropa acá en la Argentina. No, Tiene es que un cerrar. edificio, es un edificio. Sí, Algo sí. similar sucede con las importaciones de heladeras, que pasaron de 10.000 a 80.000 por mes. El que produce acá, toda la producción industrial, línea blanca, heladera, lavarropa, no hay margen, no hay posibilidad. Y además después hay empresarios que obviamente se reconvierten. Esto de se van a tener que reconvertir, decía Milei. Bueno, ¿qué hacen? Son empresas que en lugar de producir, importan, Tal cual, importadores. despiden y el dispositivo, el entramado, la logística que tenían para distribuir lo que producían, lo utilizan para distribuir lo que importan. Pero esto no es una reconversión, aunque lo quieran presentar Lo así. presentan así, claro. claro, Es sí. una destrucción de la matriz productiva, Sin digamos. duda. Te anula Sin la duda. posibilidad de un futuro productivo acá en la Argentina. Y no es la primera vez que lo vemos. En Argentina ya lo hemos vivido, ya sabemos cómo termina. Bueno, hablando de lo que se importa y lo que se exporta, pasemos a la carne, porque los dólares por exportación de carne subieron 26% en octubre. Los embarques de carne vacuna bajaron, pero el ingreso de dólares en ese sentido, mira, bajó hasta 66.000 toneladas, 4,5%, pero el ingreso trepó 386 millones de dólares gracias a un precio internacional que subió casi 45% interanual. En 10 meses, la facturación llegó a 3.155 millones de dólares. China concentró el 72% del volumen exportado y eso es lo que está, entre otras cosas y entre otras razones y entre otras variables, llevando a que a nosotros comer carne nos cueste cada vez más caro. Claro, claro. Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes, dice que el precio de la carne acá además va a seguir subiendo, que el precio lo ponen los exportadores. A ver. Después de hablar a la mañana también por Radio Mitre, me escribieron muchos analistas del sector y me dijeron que va a seguir subiendo la carne, que no tiene por qué dejar de subir. Sí, ¿Hasta es lo que qué nosotros nivel proyectamos. piensa que puede subir? ¿Cuánto más puede subir la carne? Bueno, acá, primero que no hay novillo pesado para exportar. Los exportadores están comprando novillitos gordos en el mercado de Cañuelas para poder llevarlos a su feedlot o al campo para poder recriarlo y llegar a 400 o 500 kilos de novillo y poder exportarlo después. Todo eso quiere decir que va a seguir aumentando la carne. Acá el precio lo van a poner hoy los exportadores y no Doña Rosa como pasaba antiguamente porque estaban cerradas las exportaciones, ¿no? Ahora, con la misma cantidad de cabezas de ganado, tenemos más jugadores, que estamos abiertos al mundo. Por eso se dice que va a seguir aumentando la carne. Bueno, el valor de la carne lo ponen en la Argentina los exportadores, por lo tanto el mercado internacional, y ya no... Usted, señora, que va a comprar milanesa en la Bárbaro, carnicería. viejo. Todos vegetarianos ahora, chicos. Total, claro. Sí, sí. Bien, amigos, hasta ahí las últimas novedades de la política y la economía local. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Le cuento que Lula, así se dice Lula, está feliz, acaba de apuntar un éxito diplomático. Donald Trump firmó, hablando de comercio, de lo global, Donald Trump firmó una orden ejecutiva este jueves que levanta los aranceles del 40% que había impuesto en julio pasado, ¿no? 40% Ajá. que se sumaban al 10% que ya estaba vigente. Estábamos entonces hablando de un 50% de aranceles sobre todo un menú de productos. Esa resolución, esa orden ejecutiva que levanta los aranceles va a afectar de buena manera en cuanto a los precios a productos alimenticios, entre ellos el café, la carne de res, frutas como el mango, el coco, etcétera. La norma rebaja los gravámenes
sanciones con un efecto retroactivo desde el pasado 13 de noviembre. Le traje un fragmento de las declaraciones que hizo Lula este jueves. Me parece muy interesante, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo acá en la Argentina. A ver. E hoje eu estou feliz porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros. Aplausos, aplausos. Estaba en la inauguración del Salón Internacional del Automóvil de San Paulo cuando se dio a conocer la noticia. Estoy feliz porque el presidente Trump ya empezó a reducir algunos de los aranceles que había aplicado a ciertos productos brasileños. Son productos que son importantes en lo que tiene que ver con la matriz económica de exportación de Brasil y que son importantes también para Estados Unidos en cuanto a impacto sobre precios, ¿no? Esto lo estoy diciendo yo. Retomo las declaraciones de Lula. Las cosas ocurren en la medida en que logramos ganarnos el respeto de las personas. Nadie respeta a quien no se respeta a sí mismo. Mira, una camiseta. Drop the mic. Una remera que diga nadie respeta a quien no se respeta a sí mismo. Bueno, un presidente, ¿no? Nadie insistió. Brasil tiene por presidente. Lula, claro. Mirá cómo se podía sin chupar medias. Y dijo, bueno, en política y en economía no hay magia, uno tiene que hacer lo que es posible en el momento adecuado sin tomar a nadie por sorpresa. Entonces Lula está feliz, los Bolsonaro, la familia Bolsonaro, probablemente no tanto, ¿no? Recordemos que los aranceles impuestos por Trump a Brasil fueron un intento de ayudar al expresidente, aliado ideológico, Jair Bolsonaro, a evadir un juicio y finalmente una condena por el intento de golpe de Estado, ¿no? Un intento entonces fallido. O sea que esto es que ya le soltaron la mano, o sea, Trump le suelta la mano a Bolsonaro, es como, ¿es la lectura, la sublectura que se hace? ¿O que ya no le importa? Me parece que tiene otros intereses mucho más importantes, claro. digamos, que simplemente salvar a su aliado que ya ha sido condenado además por intento de golpe de Estado. Eso era como, me parece, una retórica con patas cortas. Se ve que Brasil entonces dejó de ser la amenaza inusual y extraordinaria, retomando las palabras de Donald Trump en su momento, una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. Este era el argumento principal. Bueno, Brasil no es más esa amenaza. ¿Qué dijo Lula cuando el presidente de Estados Unidos decidió imponer super tarifas al mundo entero? Todos entraron en crisis y se pusieron nerviosos, pero yo suelo tomar decisiones. Yo no suelo tomar decisiones cuando tengo 39 grados de fiebre. Espero a que se me baje. Bueno, efectivamente lo habrán entendido. Es una muestra y por eso le estoy dando un poquito más de lugar. Este resumen es que es una muestra más de que hay otra diplomacia posible. Existen alternativas a la entrega total, una estrategia de negociación un poco más tranquila, un poco más pragmática frente a un Donald Trump que, por cierto, es muy errático, que lo que vale hoy podría dejar de valer mañana, pero hay un camino posible. El camino, de hecho, no fue improvisado. Lula y Trump se encontraron en septiembre pasado en los pasillos de la Asamblea General de la ONU. Luego hubo una llamada telefónica, luego hubo una reunión. Esto fue a finales de octubre en Kuala Lumpur. En esa reunión, que son las imágenes que estamos viendo, con un Lula muy tranquilo, sentado casi recostado, ¿no?, sobre el sillón junto a Donald Trump, porque esos gestos también en la diplomacia internacional cuentan. No, la pose de Lula de... La pose de Lula Vení, en esa hermano, reunión yo me voy a no es acomodar exactamente recostado, está como bien, no sé... Apoltronado, bien sentado, tranquilo, así, tranquilo, relajado. Bueno, Sí. en esa reunión acordaron justamente formalmente a retomar las negociaciones que estaban totalmente paralizadas, estancadas. Incluso acordaron, vamos a ver si sucede, pero visitas oficiales en Brasilia y en Washington. No fue todo cintura diplomática, hay que decirlo, lo queremos mucho a Lula, pero también la economía habló. Los aranceles sobre Brasil y en general el endurecimiento de todo lo que tiene que ver con la guerra comercial, la política comercial de Trump, dispararon precios en Estados Unidos. Y los precios, por supuesto, que importan. Según una encuesta publicada hace una semana por CNN, pero no es la única encuesta, el costo de vida es la principal preocupación en este momento para casi la mitad de los estadounidenses. El 47% ubica al costo de vida como preocupación número 1 de todas las preocupaciones posibles. El último dato oficial muestra que la cesta, la canasta básica, lo que nosotros llamamos la canasta básica de la compra, se encarece un 3%
10% en septiembre. Es la mayor subida desde enero. Y para lo que son los estándares, porque acá hemos tenido cualquier nivel de inflación, pero para lo que son los estándares de los estadounidenses es enorme. Así que finalmente, bueno, ganó Brasil. No sé si tengo un minuto más dale, o lo dejamos acá. dale. Lula, les quiero contar que a mediados de esta semana, en otro orden de cosas, ahora vamos a hablar del cambio climático, Lula corrió a Belém, a las puertas de la Amazonia, nuevamente para darle un empujoncito a la COP30 e intentar lo imposible, que es equilibrar posiciones muy diferentes entre actores muy diferentes. Pero por ahora, al menos, estamos todos haciendo F5. No alcanzó, los negociadores llegaron a esta última jornada, porque después de 2 semanas de negociaciones, este viernes es la última jornada, llegaron sin consenso concreto, dejando afuera además un tema central, que es el tema de los combustibles fósiles, ¿no? Los grandes responsables del cambio climático son los combustibles fósiles, no aparecen en el borrador del texto final. Los compromisos para su abandono, que sí figuraban en el borrador inicial de la cumbre, fueron retirados. Resultado, una resolución final vacía de obligaciones reales. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, recordó este día que el mundo está observando la conferencia. ¿Cuánto más debemos sufrir? Se pregunta el mundo, en opinión del secretario general de la ONU. Han escuchado suficientes excusas, exigen resultados. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Aparece el QR en pantalla, seguí el Destape en todas las plataformas, ahí vas a poder escanear el QR, haces clic en el botón que te aparece y listo, ya nos vas a tener como medio favorito en tu celular. Ten el Destape en tu celular todo el día y entérate de absolutamente de todo. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.